Bienvenidos, queridos amigos. Hoy exploramos el escalofriante caso de Junko Furuta, una joven japonesa cuya trágica historia conmocionó al mundo. Junko Furuta nació en la tranquila ciudad de Misato, en la prefectura de Saitama, Japón, una región reconocida por su ambiente sereno y su cercanía a Tokio. Desde temprana edad, Junko se destacó entre sus compañeros no solo por su amabilidad, sino también por su notable inteligencia. En su familia, ella era la hija del medio, parte de un núcleo familiar compuesto por sus padres y dos hermanos. La familia Furuta era un pilar de apoyo fundamental en la vida de Junko. Sus padres, dedicados a sus hijos, siempre se esforzaron por inculcarles valores sólidos, como la responsabilidad y el esfuerzo. Este entorno afectuoso y disciplinado contribuyó a que Junko se convirtiera en una estudiante excepcional. Desde muy joven, Junko demostró una gran madurez. Mientras que otros jóvenes solían distraerse con actividades diversas, ella se mantenía concentrada en sus estudios y en los objetivos que se había propuesto. No se dejaba influenciar por la presión de sus compañeros ni por las tendencias momentáneas. En su lugar, dedicaba su tiempo a aprender y avanzar. Su dedicación a la escuela no pasó desapercibida. Los profesores la describían como una alumna ejemplar, siempre atenta en clase y con un enfoque constante en su superación. A los 17 años, Junko ya tenía clara su meta de vida. Estudiaba en la secundaria Yashio Minami, donde no solo era conocida por su rendimiento académico, sino también por su discreción. Nunca buscaba ser el centro de atención y prefería mantenerse alejada de los conflictos que a menudo se producían entre los estudiantes. Sin embargo, esta forma de ser no significaba que fuera una persona solitaria. Al contrario, Junko era respetada por sus compañeros, quienes la apreciaban por su cortesía y dedicación. Además de sus estudios, Junko decidió comenzar a trabajar por las tardes en una fábrica de plásticos. Este trabajo representaba una oportunidad para adquirir experiencia laboral y ahorrar algo de dinero, pues tenía un sueño en mente: realizar un viaje de graduación una vez que terminara la escuela. Aunque su empleo en la fábrica no le ofrecía grandes ingresos, cada yen que ahorraba la acercaba a su objetivo. Esta capacidad de planificar su futuro a tan temprana edad mostraba su gran responsabilidad y visión. No se conformaba con lo que tenía en el presente. Siempre miraba más allá, buscando maneras de mejorar y asegurar un mejor porvenir. Otro de sus planes era conseguir un trabajo a tiempo completo una vez terminada la secundaria. Había puesto su mirada en una tienda de electrónica, un lugar que le parecía ideal para crecer profesionalmente. Ya había presentado su candidatura y estaba muy ilusionada con la posibilidad de comenzar a trabajar allí, un empleo que veía como un paso importante en su desarrollo personal y profesional. Junko siempre fue una persona muy organizada, que pensaba en cada detalle y no dejaba nada al azar. Su enfoque metódico y su capacidad para tomar decisiones inteligentes la diferenciaban de muchos de sus compañeros. En el ámbito social, Junko era una joven introvertida. No era una persona que buscara ser el centro de atención ni que disfrutara de las grandes multitudes. Sin embargo, quienes la conocían bien sabían que detrás de su timidez se encontraba una persona con un gran corazón. Su círculo cercano de amigos la valoraba profundamente, no solo por su bondad, sino también por su lealtad. A pesar de su naturaleza reservada, siempre estaba dispuesta a escuchar y ayudar a quienes la rodeaban. Esta faceta de su personalidad la hacía especialmente querida, incluso por aquellos que no la conocían muy bien. A lo largo de su vida escolar, Junko no se vio envuelta en conflictos o dramas innecesarios. No participaba en las discusiones o rumores que a menudo surgían entre los adolescentes de su edad. En lugar de eso, prefería mantenerse al margen y centrarse en lo que realmente le importaba: su educación y su futuro. Nunca había tenido una relación sentimental, no porque no pudiera, sino porque había decidido esperar hasta sentirse completamente preparada para ese tipo de experiencias. Para ella, las relaciones amorosas no eran una prioridad en ese momento de su vida. Junko se caracterizaba por su capacidad para mantenerse firme en sus convicciones. En un entorno donde las presiones sociales podían llevar a muchos jóvenes a tomar decisiones impulsivas, ella siempre permaneció fiel a sí misma y a sus valores. Nunca se dejó llevar por las influencias externas
ni por las expectativas de los demás. Su carácter decidido y su fortaleza interior la mantenían alejada de situaciones que pudieran complicar su vida. Esta independencia de pensamiento y su madurez emocional eran admiradas por quienes la conocían. Sin embargo, a pesar de su enfoque y determinación, el destino le tenía preparado un giro trágico e inesperado. El 25 de noviembre de 1988, su vida dio un vuelco que no solo marcaría el final de su juventud, sino que también dejaría una huella imborrable en la historia de Japón. Ese día, lo que parecía una vida prometedora y llena de posibilidades, se vio interrumpido por una serie de eventos devastadores que cambiarían para siempre el curso de su familia y su comunidad. Todo comenzó como una tarde más en la vida de Junko. Había pasado la mayor parte del día en la escuela, concentrada en sus clases y pensando en su trabajo en la fábrica de plásticos, como solía hacerlo. Al terminar la jornada escolar, Junko decidió regresar a casa en bicicleta, como lo hacía habitualmente. Las calles de Misato, a esas horas, comenzaban a vaciarse, y el ambiente tranquilo de la ciudad hacía que el viaje de regreso fuera relajante para ella. Sin embargo, aquella tarde, algo inquietante estaba a punto de suceder. Eran alrededor de las 8:30 de la noche, y mientras pedaleaba por una de las avenidas de su vecindario, dos jóvenes la observaron desde la distancia, y lo que en un principio parecía una noche cualquiera, rápidamente se convertiría en el inicio de un trágico suceso. Los jóvenes que la vieron no eran simples transeúntes. Hiroshi Miyano y Nobuharu Minato eran conocidos en el área por su conducta problemática. Ambos formaban parte de un grupo de amigos involucrados en actividades cuestionables. Eran jóvenes que ya habían perdido el rumbo, metidos en el mundo de la violencia. A pesar de que Junko no tenía ninguna relación directa con ellos, Hiroshi había fijado su atención en ella desde hacía algún tiempo. Aunque Junko era reservada y tímida, su presencia en la escuela no había pasado desapercibida para él. Desarrolló una atracción distorsionada que más tarde se convertiría en el motor de sus acciones. Esa noche, Hiroshi y Nobuharu salieron con la intención de causar problemas, como lo hacían habitualmente. No tenían un plan concreto, pero entre risas y comentarios, acordaron que si encontraban a alguna chica caminando sola, aprovecharían la oportunidad. Esta mentalidad los impulsaba a buscar situaciones donde pudieran ejercer poder y control sobre otros. Cuando vieron a Junko pedaleando sola, Hiroshi no pudo contener sus impulsos. La vio como una víctima perfecta para llevar a cabo su plan. Convenció a Nobuharu de que debían actuar de inmediato. Le sugirió que él sería quien la interceptara, mientras que Hiroshi se haría pasar por el Salvador, una estrategia que buscaba ganarse la confianza de Junko. El plan se puso en marcha sin que Junko tuviera la más mínima sospecha de lo que estaba por suceder. Mientras pedaleaba despreocupada por la calle, Nobuharu la interceptó repentinamente, empujándola con fuerza y haciendo que cayera de su bicicleta. La emboscada fue rápida. Junko, desconcertada, cayó al suelo, sorprendida por la situación. Antes de que pudiera reaccionar, Hiroshi apareció en escena, fingiendo preocupación. Se acercó a ella con una expresión de empatía y ofreció su ayuda para levantarse y asegurarse de que estuviera bien. «No te preocupes», le dijo con tono amable. «Déjame ayudarte a llegar a casa. No deberías ir sola a estas horas». En ese momento, Junko no tuvo razones para dudar de él. Parecía alguien que simplemente estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Aceptó su oferta, sin imaginar que al hacerlo, estaba entrando en una trampa. Hiroshi, satisfecho con que su plan inicial hubiera funcionado, condujo a Junko hacia un camino que poco a poco la alejaría de su hogar. Durante el trayecto, Junko comenzó a sentirse incómoda, aunque no lo suficiente como para sospechar lo que vendría después. Pero pronto, la atmósfera cambió drásticamente. Lo que había comenzado como una oferta de ayuda se convirtió rápidamente en una pesadilla. Mientras caminaban, Hiroshi le reveló sus verdaderas intenciones. Con una voz más sombría, le advirtió que si no seguía sus órdenes, habría consecuencias. En ese instante mencionó que era parte de una organización temida, lo que hizo que Junko sintiera que todo su mundo se derrumbaba. Sabía lo que esa implicación significaba: peligro y consecuencias para quienes se atrevían a desobedecer.
Miedo se apoderó de ella, pero, a pesar de su miedo, trató de mantener la calma. En su mente, comenzaba a pensar en la posibilidad de escapar. No obstante, Hiroshi continuaba intimidándola, dejándole claro que conocía la ubicación de su casa y que, si intentaba huir o pedir ayuda, su familia también sufriría. Esa amenaza era lo suficientemente aterradora como para que Junko se sintiera completamente atrapada. Cada vez estaba más claro que enfrentarse a Hiroshi y Nobuharu no solo pondría en riesgo su vida, sino también la seguridad de las personas que más amaba. Hiroshi la llevó a un almacén cercano, un lugar oscuro y apartado, donde la retuvo. Junko, ahora consciente de la gravedad de la situación, intentó resistir, pero el miedo a las represalias la paralizó. Hiroshi aprovechó la situación para reafirmar su control sobre ella, explotando su vulnerabilidad. Era consciente de que mencionar a una organización temida sembraría el pánico en Junko, y utilizó esa táctica para quebrar cualquier intento de resistencia. Esa tarde, que había comenzado como un regreso habitual a casa después de clases, se transformó en el inicio de un calvario inimaginable. El almacén se convirtió en su primer lugar de cautiverio, y aunque en ese momento Junko todavía no sabía lo que le esperaba, en lo profundo de su ser ya comprendía que su vida nunca volvería a ser la misma. Después de haber asegurado el control sobre Junko, Hiroshi no tardó en ponerse en contacto con otros amigos, entre ellos Shinji Minato, Yasushi Watanabe y Yo Ogura. Estos jóvenes, al igual que Hiroshi, compartían una conducta problemática. Al escuchar lo que Hiroshi había hecho, no dudaron en unirse a él para llevar a cabo su plan. Los cuatro formaban parte de un grupo que frecuentemente se dedicaba a actividades ilícitas, pero lo que estaban a punto de hacer superaba con creces cualquier cosa que hubieran hecho antes. Una vez reunidos, los jóvenes decidieron llevar a Junko a la casa de uno de ellos, en el distrito de Adachi, Tokio, donde sabían que podrían mantenerla en secreto. La casa pertenecía a los padres de uno de los jóvenes, quienes, aunque sospecharon que algo extraño ocurría, no hicieron nada para detener lo que estaba sucediendo. A pesar de las señales evidentes de que Junko no estaba allí por voluntad propia, optaron por no intervenir. Este fue uno de los aspectos más inquietantes del caso: la falta de acción por parte de los adultos que sabían lo que estaba ocurriendo. Tanto los padres de Shinji como otros familiares cercanos estaban al tanto de que Junko no estaba allí por voluntad propia, pero el miedo y la intimidación los llevaron a mantenerse en silencio. Temían que, de actuar en defensa de la joven, sus propias vidas corrieran peligro. Durante los primeros días, Junko fue obligada a realizar una llamada telefónica a sus padres para asegurarles que estaba bien y que había decidido quedarse en casa de un amigo por un tiempo. Aunque la llamada fue breve, logró calmar las preocupaciones de su familia, quienes pensaron que su hija simplemente había decidido tomar un tiempo para sí misma. La policía, que en un principio había comenzado a investigar su desaparición, también suspendió la búsqueda al escuchar la declaración de Junko. Pero mientras en el exterior todo parecía estar en calma, dentro de la casa en Adachi, Junko vivía una realidad muy diferente. Sus captores, sintiéndose impunes, la mantuvieron en aislamiento total, impidiéndole cualquier contacto con el exterior y sometiéndola a un tratamiento psicológico aterrador. Aunque al principio intentó mantener la esperanza de que alguien descubriría lo que estaba sucediendo, la presión constante y las amenazas la llevaron a un estado de desesperación. A medida que los días pasaban, más personas comenzaron a involucrarse en el cautiverio de Junko. Los amigos de Hiroshi, al enterarse de lo que había hecho, veían su acto como una muestra de poder. En lugar de detenerse, decidieron aprovecharse de la situación y se turnaban para vigilar a Junko. Algunos de ellos incluso invitaron a conocidos para que también se sumaran al plan, convirtiendo la casa en un lugar de encuentro para actividades oscuras. Lo más trágico de esta etapa fue la absoluta vulnerabilidad de Junko. Aislada y sin posibilidad de escapar, confiaba en que en algún momento alguien vería lo que ocurría y actuaría para detener el maltrato que estaba sufriendo. Sin embargo, los días pasaban y la ayuda nunca llegaba, ya que los adultos que conocían la situación, en lugar de acudir a las autoridades, optaban por no arriesgarse. La complicidad y el miedo silenciaron cualquier intento de rescate. Después de varios días en cautiverio,
El desgaste emocional y físico de Junko Furuta era evidente. Los abusos y la privación de su libertad comenzaron a afectar no solo su estado de ánimo, sino también su cuerpo. A pesar de ello, en un acto de valentía y determinación, decidió no rendirse y buscar una oportunidad para escapar. Sabía que, si no actuaba rápido, las probabilidades de sobrevivir se reducían con el tiempo. Una noche, mientras sus captores se encontraban en una habitación cercana, Junko notó que estaban distraídos. Fue entonces cuando vio una pequeña ventana de oportunidad. A pesar de las lesiones y el dolor que sentía, decidió arrastrarse lentamente fuera de la habitación en la que la retenían. Cada movimiento le causaba dolor, pero el deseo de libertad la impulsaba a continuar. Deslizarse por el suelo y bajar las escaleras resultaba agotador, pero sabía que este era el único momento en el que podía actuar. Cuando finalmente llegó a la planta baja, se dirigió al teléfono más cercano y con todas sus fuerzas logró hacer una llamada al número de emergencias. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, uno de sus captores la descubrió. La situación cambió abruptamente. El joven colgó el teléfono antes de que Junko pudiera hablar, truncando sus esperanzas de que la policía llegara a tiempo para rescatarla. Este intento de escapar no solo terminó en fracaso, sino que también desató una nueva ola de represalias por parte de sus captores. Furiosos al descubrir que había tratado de contactar a las autoridades, decidieron castigarla por su osadía. Las restricciones aumentaron y las posibilidades de huida se desvanecieron, dejando a Junko en una situación aún más desesperada. La joven había demostrado una enorme valentía al intentar liberarse, pero su esfuerzo no fue suficiente y las consecuencias fueron devastadoras. A pesar de ello, Junko no perdió por completo la esperanza. Seguía buscando una manera de resistir y sobrevivir. El deterioro de su salud era evidente, pero su espíritu luchador permanecía intacto, incluso cuando todo parecía en su contra. Este episodio reveló la fortaleza interna de una joven que, a pesar de estar en las circunstancias más terribles, no se rindió fácilmente. Con el paso del tiempo, los captores de Junko comenzaron a notar que su estado físico empeoraba de manera alarmante. Lo que inicialmente había sido un maltrato sistemático y cruel se transformó en una situación aún más desesperada, en la que Junko ya no tenía la energía para resistir ni siquiera los abusos que le infligían. La falta de comida, el constante abuso físico y psicológico y las condiciones insalubres comenzaron a pasarle factura. El dolor y el sufrimiento se acumulaban día tras día, mientras sus captores ignoraban completamente su agonía. Los primeros signos de colapso fueron evidentes en su incapacidad para moverse con facilidad. Sus piernas, antes fuertes y ágiles por su costumbre de montar bicicleta, ahora apenas le respondían. El simple acto de intentar cambiar de posición le resultaba monumental. Su cuerpo, debilitado por el hambre y el dolor constante, comenzó a mostrar signos visibles de agotamiento. Ya no era la joven enérgica y decidida que habían retenido al inicio. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, y cada vez que intentaba hablar, sus palabras apenas salían en susurros. Los jóvenes que la mantenían cautiva comenzaron a percatarse de que Junko no solo había perdido la fuerza física, sino también la emocional. Mientras observaban cómo se deterioraba día tras día, se enfrentaron a una nueva realidad. Su plan inicial de mantenerla cautiva indefinidamente ya no era sostenible. Junko estaba yéndose al más allá lentamente frente a ellos, y no podían evitarlo. A medida que su salud empeoraba, surgieron discusiones sobre qué hacer a continuación. Por un lado, sabían que su estado era crítico y que, si continuaba así, moriría pronto. Pero por otro, temían las repercusiones legales y las consecuencias de liberar a alguien que había sufrido tanto bajo su vigilancia. La lógica de los jóvenes era distorsionada. Aunque sabían que liberar a Junko podría salvar su vida, también comprendían que hacerlo implicaría confesar sus crímenes. Temían no solo las represalias de la justicia, sino también la reacción de la comunidad y de sus propios círculos cercanos. En lugar de mostrar algún tipo de remordimiento o empatía, optaron por ignorar la gravedad de la situación, convencidos de que si seguían adelante, podrían evitar cualquier responsabilidad. Creían que mantenerla oculta era su mejor opción. El desenlace de esta tragedia llegó de manera abrupta. Un día,
Al entrar en la habitación donde tenían a Junko cautiva, se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. A pesar de los intentos de provocarla o hacerla reaccionar, Junko no respondía. Al principio pensaron que estaba desmayada debido al cansancio o al dolor, pero tras varios intentos de despertarla, la cruda realidad se hizo evidente. Junko ya no estaba con vida. La noticia golpeó a sus captores con una mezcla de sorpresa y miedo. Nunca habían previsto que las cosas terminarían de esa manera, pero ahora enfrentaban las consecuencias más graves de sus acciones. El fallecimiento de Junko los sumió en un estado de pánico. Aunque no mostraron arrepentimiento, el miedo a ser descubiertos se apoderó de ellos. Sabían que la única manera de evitar el castigo sería ocultar el crimen de manera definitiva. El dilema que enfrentaban no era si debían encubrirlo, sino cómo hacerlo sin levantar sospechas. Para ellos, la única opción viable era deshacerse del cuerpo de Junko de una manera que nunca fuera descubierto. Este miedo irracional a ser atrapados los llevó a tomar medidas aún más drásticas. En lugar de entregar el cuerpo a las autoridades o buscar alguna forma de redención, decidieron ocultar lo ocurrido de la manera más fría posible. Envolvieron el cuerpo de Junko en una manta, como si intentaran ocultar la realidad de lo que habían hecho. Luego, buscaron una maleta lo suficientemente grande para introducir su cuerpo. Sabían que debían deshacerse de ella rápidamente, pero no fue hasta que encontraron un tambor de metal de 208 litros que su plan tomó forma definitiva. Colocaron la maleta con el cuerpo de Junko dentro del tambor y luego, para asegurarse de que nunca fuera encontrado, llenaron el tambor con concreto. En su mente, este acto final sería suficiente para ocultar cualquier evidencia de su horrible crimen. El proceso de cubrir el cuerpo con concreto fue una muestra más de la frialdad con la que los captores de Junko abordaron la situación. A medida que el concreto endurecía, se convencieron de que su plan era infalible. Creían que al sellar el tambor y deshacerse de él en un terreno baldío en las afueras de la ciudad, nadie podría descubrir lo que habían hecho. En su retorcida lógica, pensaron que habían logrado ocultar para siempre el terrible crimen que habían cometido. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Aunque intentaron ocultar el cuerpo y continuar con sus vidas, el miedo y la paranoia comenzaron a consumirlos. Sabían que cualquier error, cualquier desliz, podría hacer que todo saliera a la luz. Y, efectivamente, su plan no fue suficiente para evitar que la verdad finalmente se revelara. El tambor, que pensaron que nunca sería encontrado, eventualmente se convirtió en la clave para resolver el caso y exponer el acto de lo que habían hecho. Semanas después de que Junko Furuta fue reportada como desaparecida, la policía continuaba con las investigaciones relacionadas a otros casos en Tokio. Durante uno de estos interrogatorios a jóvenes sospechosos de un delito menor, por pura coincidencia, las autoridades descubrieron información que las llevaría al trágico desenlace de Junko. Uno de los jóvenes, pensando que su compañero ya había confesado, reveló la ubicación del tambor de metal en el que habían ocultado su cuerpo. Esta confesión fue clave para descubrir la verdad sobre la desaparición de la joven. Cuando la policía llegó al lugar indicado, encontraron el tambor abandonado. Al abrirlo, el olor y las condiciones del cuerpo confirmaron que había sido víctima de un crimen terrible. Aunque estaba en avanzado estado de descomposición, lograron identificar a Junko a través de sus huellas dactilares. El hallazgo conmocionó no solo a la policía, sino a todo el país. Los medios cubrieron el caso extensamente, y el público quedó conmocionado por los detalles que salieron a la luz. La historia de Junko se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la justicia y de las fallas en la protección de los más vulnerables. Sin embargo, también impulsó un llamado a la acción, y muchos exigieron que los responsables fueran severamente castigados. El juicio de los captores de Junko atrajo un gran interés mediático, pero las sentencias generaron controversia. Dado que los implicados eran menores de edad en el momento del incidente, las leyes impidieron que fueran juzgados como adultos. A pesar de la gravedad de lo sucedido, las condenas fueron relativamente cortas, lo que desató una ola de indignación entre la población. Las familias de los acusados también se vieron afectadas, y algunos de los padres de los agresores tuvieron que enfrentar demandas. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué crees que lleva a una persona a participar en actos tan atroces como los cometidos en el caso de Junko Furuta?
¿Piensas que la influencia del entorno, el miedo o la falta de intervención de los adultos pudo haber evitado esta tragedia? Te invito a reflexionar sobre el papel de la sociedad en estos casos y a compartir tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por tu valiosa compañía y formar parte de esta comunidad. Ha sido un placer compartir estos momentos interesantes con ustedes. Espero que esta historia les haya ayudado a reflexionar sobre la complejidad del comportamiento humano y la importancia de estar atentos a las señales de advertencia que pueden indicar peligro. Si este contenido ha captado tu interés y quieres seguir explorando el fascinante mundo de la psicología criminal, te invito cordialmente a formar parte de nuestra comunidad. Así podrás acompañarnos en nuestros futuros episodios y no perderte ninguna de nuestras entregas. Gracias por tu apoyo continuo.